Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube o patrocinador y dona una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el coronel Lawrence Wilkerson. El coronel Wilkerson es un coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y ex jefe de gabinete del secretario de Estado estadounidense Colin Powell. Coronel Wilkerson, bienvenido de nuevo y la Izquierda Global. Welcome back to India and Global Left. Es un placer volver a estar con vosotros. Richard Forrest. What's your assessment? ¿Cuál es tu valoración sobre lo que quiere la administración estadounidense en esta fase respecto a su guerra contra Irán? War on Iran is concerned. I can say that in a very short paragraph. Puedo decirlo en un párrafo muy breve. Quieren salir y quieren salir con una victoria, o al menos con una apariencia de ella. Ahora mismo, creo que ese deseo no se cumplirá de ninguna manera, forma ni modo. Así que están reflexionando sobre qué hacer, y realmente no saben qué hacer, porque la guerra se lanzó sin ninguna estrategia, salvo para satisfacer lo que Donald Trump consideró una petición de Bibi Netanyahu que no se atrevía a rechazar. Ahora, hay mucha especulación en este país sobre por qué es así, porque su equipo, incluido el militar, con la excepción de Pete Hegseth, que no sabe hacer otra cosa que adular, no era muy favorable a esta guerra, si es que lo era en absoluto. Su vicepresidente tampoco lo era, pero fue desautorizado. His vice president wasn't either, but he was overruled. And they were all more or less the dissenters overruled. Y todos eran más o menos disidentes, anulados por Bibi Netanyahu y su cordón umbilical con Donald Trump. Así que la especulación en este país está ahora en pleno auge sobre hasta qué punto Netanyahu está chantajeando a Donald Trump. Y eso abarca desde hallazgos realmente atroces en el expediente Epstein, si lo examináramos de cerca, hasta Bill Clinton siendo sobornado, esencialmente coaccionado por Israel, algo que sabemos con aproximadamente un 95% de certeza durante el escándalo de Mónica Lewinsky, porque Israel lo sabía, habiendo intervenido el despacho Oval. Así que ese es un verdadero problema para los estadounidenses en este momento, y se intensifica cada día más. La pregunta y la respuesta a la pregunta de qué está haciendo que Donald Trump parezca tan fascinado por Bibi Netanyahu que persiste en esta guerra tan perjudicial. That he persists in this very damaging war. I interviewed Professor Marandi recently and he Entrevisté recientemente al profesor Marandi y dijo que fue uno de los delegados de la delegación iraní en Islamabad. Comentó que durante las conversaciones, Vance y otros delegados estadounidenses estaban llamando constantemente a los iraníes, supuestamente a Washington, pero lo que afirma el profesor Marandi es que en realidad era a Tel Aviv y a Netanyahu. ¿Cree que llamaba a Netanyahu para pedirle permiso sobre lo que debía decir? I'm not sure Trump was. I wouldn't put it past No estoy seguro de que Trump lo estuviera. No lo descartaría, ni a él ni a Bibi. Pero sé que J.D. Vance sí lo estaba. Sé que J.D. Vance informaba directamente desde Islamabad a Netanyahu o a su gobierno. Sospecho que al propio Bibi, porque probablemente Bibi no dejaría que esa conversación fuera a otro sitio. Y en el avión de regreso estaba informando por completo a Vance mientras volvía a Estados Unidos. Un informe completo sobre toda la secuencia de conversaciones con Bibi Netanyahu. Así que ahora el cordón umbilical tiene una especie de ramificación que va hacia J.D. Vance. Creo que ha decidido que su futuro político se verá gravemente comprometido si no lo hace. Y tengo un consejo distinto para él, al igual que para Tulsi Gabbard y varios otros en la administración. Su futura carrera política se ha acabado si permanecen mucho más tiempo en este barco que se hunde. Porque espero plenamente que las elecciones de mitad de mandato devuelvan el poder a los demócratas en ambas cámaras. Los procedimientos de destitución comenzarán de inmediato. Ya están siendo redactados por los demócratas en el Congreso. Ro Khanna de California, un congresista muy decente en mi opinión, un hombre muy bueno,
Tiene, por supuesto, su propia política con la que lidiar. Pero trabajé con él cuando intentábamos que Estados Unidos dejara de apoyar a Arabia Saudí en esa guerra cruel que libraron contra Yemen y los hutíes, y llegué a conocerle un poco. Así que creo que ha aprendido la lección en ese sentido, y pienso que van a tener éxito. Creo que Trump será escoltado fuera de la Casa Blanca por alguaciles federales, convirtiéndose en el primer presidente en la historia de la República en ser destituido con éxito mediante un proceso de impeachment. Ahora bien, a Dick Nixon también lo destituyeron de esa manera. Pero Nixon, cuando vio los artículos de acusación que los líderes de su propio partido llevaron a la Casa Blanca para que los revisara, decidió que prefería dimitir antes que ser el primer presidente destituido del cargo mediante un juicio político. Así que dimitió. Trump, sin embargo, tendrá la distinción de ser, y quizá hasta lo disfrute, el primero en ser realmente destituido por ese proceso. Este es un mal lugar para todas esas personas, desde Hegseth hasta Gabbard, pasando por cualquiera que aún conserve una pizca de decencia en los huesos dentro de esta administración, porque están sellando su condena para el futuro. Al mismo tiempo, debo admitir que también podrían estar sellando la condena del imperio estadounidense de una manera muy significativa. Así que dejarán un legado considerable cuando finalmente se marchen. What do you make of the lack of clarity? ¿Qué opinas de la falta de claridad sobre las conversaciones y durante las conversaciones? Por un lado, dijeron que iban a celebrarlas y las anunciaron. J.D. Vance mostró una gran arrogancia durante la rueda de prensa cuando dijo que se retiraban. Y ahora Bloomberg ha informado de que la administración estadounidense está interesada en prorrogar el alto el fuego durante otras 2 semanas, lo que confirma lo que dijiste, que la administración Trump quiere salir de la guerra, pero quizá está intentando encontrar una narrativa para presentar esto como una victoria. En cuanto a Netanyahu, está bastante claro que no quiere que Estados Unidos detenga la guerra. Pero si la administración estadounidense está tan desesperada por ponerle fin, ¿qué les impide hacerlo? Creo que la realidad de lo que supone detener la guerra y la realidad de la influencia de Bibi Netanyahu sobre Donald Trump, y quizás sobre otras personas también, no excluye al Congreso de esa influencia. Pero retrocedamos un momento y veamos lo que hemos hecho aquí. Vuelvo a aquel titular de Haaretz, que me pareció bastante revelador. Decía, esencialmente, que todo lo que Irán tiene que hacer para ganar este conflicto es no perder, mientras que Estados Unidos e Israel tienen que una victoria espectacular para ganar. Pues bien, Irán no está perdiendo, al menos no todavía, y Estados Unidos no está consiguiendo una victoria espectacular. Así que Donald Trump está utilizando estas conversaciones, las conversaciones sobre el Líbano, que supuestamente están destinadas a resolver las cosas. Pero el presidente aún dice que, mientras Israel esté en mi país, nada está resuelto. Y no estoy seguro de querer seguir adelante con esto. Y como están ganando, y con ellos no me refiero aún ni al gobierno libanés, sino por supuesto a Hezbollah, están ganando sobre el terreno, igual que en julio de 2006. E Israel lo sabe cada vez más, por lo que se vuelve cada vez más brutal, matando a más y más civiles, personas que ni siquiera están implicadas con Hezbollah, que mueren simplemente porque están bajo las bombas israelíes. Y en Siria está ocurriendo lo mismo. Ahora el gobierno allí se pregunta si cualquier tipo de relación con Israel no es más que mortal. Y por supuesto, están los turcos intentando convencerles de que en efecto es mortal estar aliados con Israel o incluso cerca de ellos. Así que la región está ahora mismo al rojo vivo, lista para extenderse en un abrir y cerrar de ojos por culpa de esta guerra opcional que Estados Unidos empezó a impulsar, sin ninguna estrategia más allá de daremos unos cuantos golpes, lanzaremos unas cuantas bombas, haremos un poco de esto, un poco de aquello, la mayoría de lo cual nos ha costado vidas humanas.
Miles de millones de dólares en equipos militares, aeronaves y todo tipo de material han agotado aún más nuestras reservas, hasta el punto de que, si ahora entráramos en una guerra real con China, nos derrotarían casi sin esfuerzo. Hemos confundido tanto la estrategia, si es que alguna vez tuvimos una, y hemos enredado tanto la región en la que más estamos implicados ahora mismo, que estamos intentando ponerle un sombrero estratégico a todo esto que supuestamente tiene sentido bombardeando la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, el Ferrocarril del Sur. No te lo puedes inventar. Los israelíes y nosotros hemos estado lanzando una y otra vez munición sobre ese ferrocarril. Y tengo una noticia para ellos. La historia de bombardear ferrocarriles es bastante sombría. En la Segunda Guerra Mundial, lanzamos más bombas sobre los ferrocarriles alemanes de las que se pueden contar. Y los alemanes reconstruían los ferrocarriles de la noche a la mañana, y los trenes seguían circulando. Así que en realidad ni siquiera están alcanzando ese objetivo estratégico, lo cual tiene cierto sentido si se piensa que Estados Unidos y China podrían algún día enfrentarse para interrumpir esa estrategia. La capacidad de llegar en 25 horas desde sus puertos del Pacífico hasta el corazón de Europa, en lugar de 2 días y medio o 3, es lo que este ferrocarril prometía a China, al igual que los otros ferrocarriles de la iniciativa de la Franja y la Ruta del Gazán, que atraviesan Rusia, Asia Central, el Cáucaso y otras regiones. Ucrania está deteniendo gran parte de ese esfuerzo, que como dije tarda unas 16 horas en llegar al corazón de Europa. El ferrocarril del sur tarda 25 horas en alcanzar el Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán y más allá. Así que este es un propósito estratégico que alguien ha desarrollado, probablemente el Pentágono. Dudo que Trump sepa algo al respecto. Tampoco Hegseth, probablemente el personal militar del Pentágono. Pero eso le da al menos un barniz de propósito geoestratégico. Y si crees que la guerra con China es inevitable, entonces tiene un propósito genuino. Yo no lo veo así, pero muchos en el Pentágono sí. En resumen, esto no está resultando muy bien para el imperio, y desde luego tampoco para Donald Trump. Y diría lo mismo de Bibi Netanyahu, porque creo que el destino de Israel como Estado judío ya está sellado. Ya no será un Estado judío una vez que esto se calme un poco, porque no puede ofrecer a los judíos que acuden allí un refugio seguro, que era el propósito de tener ese enclave en Palestina, disponer de un refugio seguro en su, entre comillas, patria. Muy cuestionable. Pero aún así, se predicaba de esa manera para los judíos, principalmente de Europa, por supuesto. Ahora incluso sabemos, no sé si has visto esta investigación, que había judíos sionistas, ultrasionistas, allí en los años 30 y principios de los 40, que colaboraban y siguieron colaborando después de que la guerra se ampliara con los nazis, con el fin de crear el tipo de miedo entre los judíos europeos que los empujaría a ir a Palestina. Eso lo sabemos ahora. En realidad, hubo cooperación entre la banda de Balfour, por así decirlo, de sionistas y Hitler, con el fin de hacer que los judíos sintieran que tenían que abandonar Europa. No se puede inventar algo así. Es realmente terrible cuando se piensa en ello, y sin embargo tiene sentido desde la perspectiva de cómo los imperios, las sectas y los grupos han actuado a lo largo de la historia, utilizando cosas que más tarde se considerarían atroces para promover sus fines. Y en este caso fueron los sionistas, que hoy demuestran ser algunas de las peores personas sobre la faz de la tierra. Terrorista no es una palabra adecuada para describirlos. Y ahora están obrando su magia de nuevo en todo, desde Gaza hasta Cisjordania, pasando por Jerusalén Este, Siria, Libia o Líbano, y lo están estropeando, como suelen hacer. Y estamos en medio de ello, y los estadounidenses no pueden comprender exactamente por qué. No saben si se trata solo de un poco de chantaje, como el que los israelíes usaron con Bill Clinton, o de mucho chantaje,
como el que podrían estar usando con Melania y Donald Trump. In any event, En cualquier caso, creo que cada vez más estadounidenses están llegando a la conclusión de que esto no es solo una estafa. No se trata solo de gente codiciosa. Esas personas existen, desde luego, entre ellas Donald Trump, pero es algo más grande que eso, o más profundo que eso. Y así su atención y su razonamiento se dirigen hacia Epstein. Lo ven como la verdadera razón por la que Donald Trump actúa como lo hace. Colonel Wilkerson, I wonder if you could dissect Coronel Lawrence Wilkerson, me pregunto si podría desglosarnos tres cosas en las que he estado pensando. Tal vez no sean completamente diferentes, pero están conectadas. Una está relacionada con lo que hemos estado comentando. Hay una pugna o un tira y afloja entre lo que la administración estadounidense quiere obtener de la guerra en esta fase y lo que quieren los israelíes. Esa es una parte. Luego, en segundo lugar, la administración estadounidense está intentando encontrar una narrativa de victoria al salir de esta guerra. Y todas estas conversaciones, yendo y viniendo, quizás se deban a que quieren una oportunidad para presentar esto como una narrativa de victoria al salir. Y por último, existe un desacuerdo genuino, como dicen, sobre cuestiones como el programa nuclear iraní, el programa de misiles balísticos iraní, sus aliados, y así sucesivamente. Es decir, estos son los términos y condiciones, o incluso las preguntas sobre el futuro de las bases estadounidenses en la región, el futuro del estrecho de Hormuz y demás. En fin, estos son los términos del acuerdo de 10 puntos. Entonces, ¿cuál de estas tres cosas es el factor dominante en lo que respecta al futuro de este conflicto? Creo que tendría que decir, y esto es lo contrario de lo que Donald Trump quiere que creamos, pero creo que tendría que decir que el problema nuclear está al final. Es importante, pero está al final. Y lo digo porque no confío en esta administración. Y sé que los militares y otras personas influyentes, incluso dentro de esta administración, piensan que Irán no es una verdadera amenaza para Estados Unidos. Simplemente no creen que Irán sea una amenaza para Estados Unidos. No es el patrocinador estatal del terrorismo que afirmamos que es. De hecho, Arabia Saudí la supera en esa categoría con creces. Y no es, ni fue, y la comunidad de inteligencia en 2007, 2008, por ahí, en realidad llegó a esa conclusión y no se ha retractado de ella, ni siquiera con la DNI Gabbard ahí, que los iraníes no tenían intención de construir un arma nuclear. Creo que esa fue una evaluación justa, asterisco, nota al pie, pero ya no creo que sea una evaluación justa, y volveré sobre ello. No estoy seguro de que la administración sepa lo que voy a decir, pero creo que la situación ahora es diferente. En cuanto a tu abanico más amplio de preguntas, sí, estamos buscando desesperadamente, como indiqué antes, algún tipo de justificación para la victoria que nos permita salir de esto. Entre otras cosas porque el Pentágono le está diciendo al presidente, aunque haya cierta oposición, que tenemos una nueva norma en este país. El presidente del Estado Mayor Conjunto tiene tanto acceso al presidente como el secretario de Defensa. Y eso es nuevo. Ha sido así desde la ley Goldwater-Nichols. Así que, si el presidente del Estado Mayor discrepa del secretario, lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y pedir una cita con el presidente. No he visto a Kaine hacer eso, pero no me sorprendería si lo hiciera, y podría hacerlo en el futuro, porque Hexet se está volviendo cada vez más ingobernable desde abajo, desde el ámbito uniformado. Así que, lo que buscan ahora, creo, es alguna forma de satisfacer a Bibi Netanyahu, y esperan que este acuerdo con Aoun en el Líbano lo consiga. No lo hará, ni siquiera se acercará. Aoun ya ha dicho que no está seguro de que vaya a respetar el alto el fuego. Y los altos el fuego en esta región tienen una definición realmente extraña, porque ninguno de ellos está funcionando. Ni uno solo ha funcionado. Este no está funcionando. Y dudo mucho que el que supuestamente se ha forjado en el Líbano funcione tampoco.
Un informe de la ONU afirma que ha habido 10.000 violaciones del alto el fuego desde noviembre. El alto el fuego entre Israel y Hezbollah. No me lo estoy inventando. 10.000. I'm not making this up. 10,000 No. ceasefire. That seems mild to me. And Eso me parece moderado. Y apuesto a que ha habido 20,000 en Gaza. Él no ha dejado de matar. No han dejado de matar palestinos cada día. Es una cantidad menor, gracias a Dios, pero no lo ha detenido. Y en Cisjordania la situación se está volviendo atroz. Ayer me dijo un prelado cristiano en Jerusalén que la ciudad es ahora un lugar de sangre. Quiero decir, sangre real, no solo el hecho de que Ben-Gvir quiera ir a matar gente en el muro. En realidad están, otra vez, expulsando a la gente de sus casas en Jerusalén. Así que nada de esto se ha detenido, sigue ocurriendo y sigue siendo atroz. Y como dijiste, probablemente sean 20,000 si lo sumas todo. El otro punto que mencionaste, la narrativa de la victoria. Victory narrative. I'm not so sure that Trump hasn't. No estoy tan seguro de que Trump no haya tenido, si es que hay algo estratégico en todo esto, la guerra con Irán, una narrativa de victoria preparada desde el principio. Sigue intentando sacarla poco a poco, tantear el terreno, ver qué declaración resonará o resultará convincente o lo que sea. Y creo que ha sido singularmente incapaz de lograrlo, incluso con su propio grupo MAGA. Mira su ataque y el de Laura Loomer contra Tucker Carlson ahora mismo. Quiero decir, su ataque, que vi esta mañana, fue feroz. Ahora bien, Laura Loomer puede ross como el demonio, y nadie la cree, o al menos solo la gente más sectaria que reacciona la cree. No obstante, esto revela mucho sobre la forma de pensar de Trump, creo yo, porque estoy convencido de que muchos de sus tweets más escandalosos, sus intervenciones más extremas por la noche, cuando lo que escribe suele terminar con "muchas gracias por escuchar" o algo por el estilo, en realidad los hace Laura Loomer. Así que se trata de una fuerza poderosa dentro de la administración, aunque sea una locura, aunque esté escrita y creada por megalómanos, que lo está. Aún así, refleja en cierta medida la desesperación de Trump. Y este ataque de Laura Loomer contra Tucker, creo, debe de ser el peor que he visto jamás que alguien haya lanzado contra un antiguo amigo en el ambiente político de Washington, y además utilizando a un sustituto para hacerlo. Y ese sustituto, en este caso, es Laura Loomer. Ataque feroz. Es evidente que Tucker les está afectando, y les está afectando porque básicamente está diciendo la verdad, y está diciendo la verdad desde la perspectiva de un hombre que conocía bien a Trump, que hablaba con él prácticamente todos los días, que podía llamarle, que él le cogía el teléfono y realmente hablaban. Esto refleja lo mucho que el movimiento MAGA en general, pero por supuesto Tucker en particular, se ha distanciado del grupo. Involucra todo, desde el asesinato de Charlie Kirk en adelante. Y creo que mucha gente en MAGA está empezando a darse cuenta de que en un lado del debate está Tucker, y tiene razón, y en el otro lado están Laura Loomer, Donald Trump, Pete Hegseth, y están equivocados. Y eso es una condena para las elecciones de mitad de mandato. Van a ser aplastados en las elecciones de mitad de mandato. Y con eso me refiero a los republicanos. Y cuando pierda la mayoría republicana, no le quedará nada excepto la fuerza. ¿Y cómo se usa la fuerza interna? Para aprobar leyes, para seguir haciendo lo que estás haciendo con el ICE, para seguir haciendo lo que estás haciendo con el Departamento de Seguridad Nacional en general, para seguir haciendo lo que estás haciendo a través de Scott Bessent en el Tesoro, un completo idiota. No puedes, porque el Congreso bloqueará cada paso que intentes dar. Ayer mismo, un congresista republicano del Comité de Asignaciones de la Cámara preguntó a sus compañeros del comité, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es más dinero del que gastamos en cualquier año de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a gastar más de $2 billones en el Departamento de Defensa en un solo año. Esto es una locura. Bueno, ese es un congresista republicano.
Mike Rogers, será mejor que despiertes porque tu comité se volverá en tu contra rápidamente si sigues con este tipo de gasto desenfrenado. Y por el otro lado, los demócratas les están diciendo a sus colegas exactamente lo que eso significa para todo el resto del gasto federal discrecional. Y lo que significa es que va a desaparecer porque todo se está consumiendo en pagos de intereses de $1 billón sobre la deuda que ya roza los 40 billones y en estos casi 2 billones que van al Pentágono. Y si miras el complejo de seguridad nacional, supera con creces los 2,5 billones. Esto es insostenible, completamente insostenible, incluso desde un punto de vista fiscal. Así que Trump tiene que salir de esto, pero no sabe cómo. What do you make of the mutation ¿Qué opinas de la movilización en las calles, digamos, más débil o menos visible, de las manifestaciones públicas contra esta guerra en Estados Unidos? Hay algunos informes que señalan las diferencias en comparación incluso con el genocidio en Palestina o con las protestas por Ucrania. ¿Se debe principalmente a la imagen que tiene Irán en Occidente o hay otro motivo? or is it something else? Let me be very, very crass and cynical. Permíteme ser muy grosero y cínico, y aún así creo absolutamente preciso. Lo que realmente conmueve a los estadounidenses, que Dios bendiga sus almas, es el reclutamiento, la conscripción. La última vez que se vieron manifestaciones importantes de costa a costa contra la guerra fue durante Vietnam, y parte del impulso de aquello, si no la parte principal, fue el reclutamiento. Ahora la administración está dejando entrever que podría activar la reserva individual lista, el alcance más profundo que podrían hacer en el pozo del poder militar estadounidense, en términos humanos. Y están insinuando que podrían reacondicionar, aún más de lo que ya lo están haciendo tecnológicamente, el sistema de servicio selectivo. La semana pasada, NPR en este país informó del mayor número de atención oficiales, así como de soldados rasos y suboficiales, que han solicitado el estatus de objetor de conciencia que jamás hayan visto. Ahora, no son cifras enormes porque nunca lo han sido, pero son el triple o el cuádruple de lo habitual. Y estas son personas que dicen, tengo la sensación de que podría tener que ir a esta guerra. Tengo la sensación de que podría tener que ser desplegado. Voy a marcharme. Y por supuesto, hay muchas otras cosas que también pueden hacer, y las están haciendo. Se declaran no desplegables. Se quedan embarazadas si son mujeres. Esto está causando estragos en las filas del estamento militar estadounidense, y solo va a empeorar. Una vez que esto llegue al cuerpo político, al pueblo estadounidense, que sus hijos e hijas van a ser vulnerables al reclutamiento, entonces se desatará el caos en este país. Y también predigo que verás a muchos jóvenes del grupo de entre 18 y 24 años, tanto hombres como mujeres, pero especialmente hombres, que se irán a México o a Canadá, que abandonarán el país, desaparecerán y tratarán de esfumarse. Hablo de muchos de ellos porque no quieren tener nada que ver con esta guerra estúpida, y lo han dejado muy claro una y otra vez en las encuestas. Así que estamos jugando con el diablo aquí. Estamos jugando con un peligro extraordinario en la raíz misma del tejido de este imperio. Y si quieres ver al pueblo estadounidense ponerse en pie, esto es muy cínico, pero creo que es lo único que realmente lo conseguirá. Diles que vas a llevarse a sus hijos e hijas y enviarlos a estas guerras estúpidas. One quick question on the ceasefire. Una pregunta rápida sobre el alto el fuego entre Israel y Líbano. Antes de hacerle una última pregunta sobre su análisis de las implicaciones a largo plazo de esta guerra. Algunos informes o analistas dicen que este alto el fuego fue prácticamente impuesto a Netanyahu por la administración Trump, dado que Irán estaba decidido a incluir una cláusula según la cual el alto el fuego debía cubrir también a Líbano. Por eso, claro está, no pudieron incorporar directamente a Hezbollah en la conversación, pero sí pudieron incluir al gobierno encabezado por Nahib Salam y al presidente Aoun.
y alcanzar un alto el fuego que prácticamente no tiene nada que ver con las cuestiones de fondo en Líbano. Esos analistas sostienen que los verdaderos problemas en Líbano no son los programas iraníes de misiles balísticos o nucleares, sino más bien la delimitación de la frontera, la seguridad de las personas que viven tanto al norte como al sur del río Litani y, en un sentido más amplio, la ocupación continua de partes del Líbano por fuerzas israelíes. Entonces, ¿qué opina de este acuerdo o conversación, digamos, de alto el fuego de 10 días? Conversation or agreement, let's say. I think it's a farce, and I think President Aoun knows that. Creo que es una farsa, y creo que el presidente Obama lo sabe. Creo que el liderazgo de Hezbollah lo sabe, y sé que Bibi Netanyahu y su clientela en Israel lo saben. Él ha dicho categóricamente en sus reuniones privadas en hebreo, no nos vamos del Líbano, especialmente no al sur del río Litani. Puede que incluso estemos un poco más adentro que eso, no nos vamos. Y hay que retroceder y entender, con el tiempo, lo que Israel ha hecho categóricamente, y casi una vez por década, si no con más frecuencia, al Líbano. Permíteme dar un poco de historia a tus oyentes. El Líbano, si no lo saben, como yo, con 81 años, fue en su día la perla, el París del Mediterráneo Oriental. The Paris of the Eastern Mediterranean. Everybody wanted to go to Beirut. Todo el mundo quería ir a Beirut, sentarse en una cafetería, tomar un café y contemplar el Mediterráneo o lo que fuera. Todo el mundo quería hacerlo. Era la potencia económica de la región. Luego llegó Israel, 1948-1963. Israel tomó una decisión. No debemos permitir que el Líbano siga compitiendo con nosotros económicamente. Así que periódicamente tenemos que bombardear a fondo su infraestructura económica. Basta con mirar lo que ha hecho Israel. Cada vez que el Líbano empieza a recuperar un poco su identidad y a levantarse, lo vuelven a hacer. Y nosotros, los Estados Unidos de América, somos cómplices de ello. Fíjate en lo que acabamos de construir en Líbano, una de las embajadas más grandes y caras del mundo. ¿Por qué? No es para los diplomáticos, es para la CIA, el Mossad, el MI6. Es un complejo de inteligencia. Es enorme, gran parte está bajo tierra, y no es para la diplomacia. Es para destrozar la región con recursos de inteligencia, desde Georgia hasta Armenia y Azerbaiyán, y hasta donde se quiera operar después. Para eso sirve. Así que somos un agente desestabilizador tan grande en Líbano y en su recuperación final que tampoco queremos, como lo es Israel. Esa es la realidad de esta situación. ¿Y crees que Netanyahu va a dejar que esto desaparezca después de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo, bombas, balas y bayonetas en ello? Ni en sueños. Se adueñará del Líbano antes de aceptar algún tipo de alto el fuego que les dé una integridad parcial o algo parecido. También quiere su gas y su petróleo. Quiere todo lo que hay en el extremo oriental del Mediterráneo. Ya tiene Gaza. Él simplemente expropió Gaza cuando ocurrió lo del 7 de octubre. Así que ahora tiene todo el gas y el petróleo de allí, todo el gas y el petróleo del mar territorial de Israel, y también va a quedarse con el de Líbano. Este es Bibi Netanyahu. Ahora bien, ¿va a funcionar? Solo funcionará si Estados Unidos se mantiene a su lado, y tendrán que apoyarle al menos otra década mientras consolida todo esto. Y como he dicho, no creo que vaya a tener un Estado desde el que operar, al menos no un Estado judío. Creo que está acabado. Creo que se va a ir. Desde luego, estará fuera para octubre, no va a ganar las elecciones. Y si intenta, por fuerza mayor, asegurar su liderazgo continuado, creo que los israelíes se levantarán, lo llevarán a juicio y lo meterán en la cárcel. Eso no va a arreglar las cosas, pero al menos sería un retraso momentáneo en lo que Netanyahu quiere hacer. Luego creo que Israel tendrá que examinar realmente qué quiere ser en el futuro. Puede ser un Estado democrático que dé la bienvenida a todos, cristianos, árabes, quien sea, o puede ser un refugio judío totalitario, de tipo apartheid, y así desaparecer. Y desaparecerá si toma esa decisión. Así que tenemos que esperar que alguien allí en algún lugar tenga una idea brillante, se le encienda la bombilla y se dé cuenta de que necesita un enfoque diferente para el Levante.
they need a different approach to the Levant. As long as the U.S. is helping to Mientras Estados Unidos siga ayudando a orquestar sus esfuerzos contra Siria, Líbano, Irán y otros lugares, eso puede ser una imposibilidad. Así que puede que simplemente desaparezcamos con ellos, en el sentido de tener una influencia real en el Levante o en el suroeste de Asia en general. Creo que nuestra influencia allí está disminuyendo enormemente, y pienso que para cuando se llegue a alguna conclusión en el conflicto actual con Irán, habremos desaparecido. Completamente desaparecido. Podríamos estar volviendo a una estrategia anterior llamada equilibrio extraterritorial, en la que no teníamos tropas sobre el terreno en la región, pocos contratistas, pero ninguna tropa de verdadera importancia. Ni en Kuwait, ni en Qatar, Sinaí, sin la base aérea Príncipe Sultán, sin fuerzas estadounidenses sobre el terreno en la región, incluidas las fuerzas aéreas. Y desplegaríamos activos marítimos en el Mar Arábigo Norte y en el Mar de Omán. Si ocurría algo en lo que necesitáramos influir, usaríamos esos activos para atacar lo que fuera necesario. Eso fue lo que hicimos durante 40 años, y era una estrategia mucho mejor además. Aunque ni siquiera estoy seguro de que, cuando todo esto termine, tengamos la capacidad militar para ejecutar esa estrategia. Vamos a recibir un golpe en los próximos 5 o 10 años. Yo no estaré vivo, pero creo que será un golpe que el resto del mundo nos dará y nos lo dará con fuerza. Xi Jinping va a hacerse con el control de los mercados de divisas mundiales. Ha dicho que lo va a hacer, y le creo. Y en una década, el renminbi será la moneda base del mundo, no el dólar. Cuando eso ocurra, estaremos tan increíblemente endeudados y seremos incapaces de gestionar esa deuda, consiguiendo que otros la compren, que tendremos que replegarnos de forma drástica. Me pregunto si nos llevará 20 o 30 años hacerlo. Entonces estaremos de lleno en la crisis climática, sin los recursos necesarios para afrontarla, y probablemente también inmersos en una carrera armamentística nuclear, que nosotros mismos iniciamos y en la que ahora intentamos mantenernos a duras penas. Pero estamos perdiendo gravemente y por tanto tenemos un incentivo para atacar primero. No es un futuro muy prometedor. You already answered some of the components. Ya ha respondido a algunas partes de mi pregunta final. No obstante, he estado hablando de esto con muchos de nuestros invitados, así que me gustaría preguntarle si tiene algo que añadir sobre el impacto o las implicaciones a largo plazo de la guerra actual que estamos presenciando. Con el embajador Chas Freeman, hablamos sobre la importancia de que Irán emerja como una potencia en la región, en particular su control sobre el estrecho de Hormuz y, en consecuencia, una parte significativa de la energía mundial. También debatimos con el profesor Pravat Patnaik sobre el debilitamiento del sistema del petrodólar, cómo podría ser el futuro con la disrupción en el mercado energético y cómo los excedentes del mercado de 2 a 3 billones de dólares ya no se están reinvirtiendo en activos financieros estadounidenses. Desestabilizó el sistema del dólar, y las implicaciones de ello de cara al futuro son significativas. También hemos hablado de una posible aceleración en la búsqueda de tecnología energética verde china, dada la crisis energética que hemos visto en el sur global, a causa del estrangulamiento de puntos de tránsito críticos. Debería añadir un par de cosas más. Creo que las conversaciones en Asia Oriental son muy interesantes, tal como las leo en Taiwán, Corea del Sur, Japón y Filipinas, sobre la búsqueda de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, dada la vulnerabilidad que han observado en los estados del Golfo Pérsico con contratos similares. Y por último, puede que estemos entrando en una era de crecimiento económico más lento, dado que la inseguridad seguirá acumulándose. Como dice hoy un artículo del Financial Times, es una era de acaparamiento, lo que significa que cada vez más países almacenarán fertilizantes, petróleo, y las empresas retendrán más plásticos,
y así sucesivamente. Lo cual, como nos enseña Economía 101, no es bueno para la economía, porque cada vez más recursos acaban bloqueados de forma improductiva. Si pudieras añadir algo a lo que he dicho en cuanto a las implicaciones a largo plazo de esta guerra. Well, in your last comments, that already started somewhat with COVID. Bueno, en tus últimos comentarios ya sabes, eso ya empezó en cierta medida con la COVID, y mucha gente espera que se profundice y se vuelva aún más significativo, como acabas de señalar. Creo que respondiste a tu propia pregunta en tu pregunta, pero me gustaría destacar un aspecto a corto plazo que mencionaste brevemente, y quiero asegurarme de que todos lo entiendan. He dicho esto en muchos podcasts y estoy intentando difundir este mensaje. Irán tiene un segundo conjunto de objetivos. Debemos esperar que ese segundo conjunto de objetivos sea atacado con el mismo tipo de inteligencia precisa, el mismo tipo de devastación. Piensa en Bahrein y en la refinería más antigua del Golfo, completamente destruida, y el mismo tipo de prudencia, por así decirlo, pero ampliada en cuanto a las bajas, que no necesariamente serán estadounidenses, o incluso quizás relacionadas con Estados Unidos, en comparación con el primer nivel de objetivos. Lo que eso va a significar, si ocurre, si ejecutan siquiera una parte de eso, y no digamos toda la lista de objetivos, es que, como coinciden la mayoría de los economistas, para finales de junio estaremos ante una recesión global. Y para septiembre u octubre podríamos estar ante una depresión global. Piensa en 1928, 1929, 1931, 1932. Ese fue el periodo crítico que llamamos la Gran Depresión en Estados Unidos. Pergia FDR al timón en Estados Unidos, es suerto modo, con duda sin mentir. No quiero decir que esto sea necesariamente la culminación de todo, pero lo que intento decir es que el daño económico podría acelerarse muy rápidamente, y sería principalmente Irán quien lo provocara. Y esta guerra de elección, este estúpido e idiota inicio de la guerra por nuestra parte, fue lo que lo causó. Y además, nosotros, los que formamos parte de la comunidad de inteligencia retirada, por así decirlo, y de la comunidad militar retirada, hemos sido informados de manera fiable, creo, de que lo que está ocurriendo con Irán ahora mismo es similar a lo que ocurrió en circunstancias diferentes con Ucrania al principio o aproximadamente a mitad de la operación militar especial, cuando compartimos datos satelitales muy sofisticados con los ucranianos, y ellos los utilizaron para ayudarles a atacar realmente activos rusos de respuesta nuclear. Una maniobra muy peligrosa, una a la que todos nos alegramos de que Putin no respondiera de la manera en que tenía derecho a hacerlo, dado que Ucrania atacó activos de alerta temprana y de lanzamiento en su complejo nuclear. Dicho esto, ahora creemos que China está proporcionando el mismo satélite, o posiblemente uno incluso mejor, para uso iraní. Eso significaría que este segundo nivel de objetivos no solo será alcanzado con una precisión y una devastación increíbles, sino que cubrirá toda la región. Estamos hablando de eliminar aproximadamente entre un 10 y un 20% de las instalaciones de producción inmediatas de Arabia Saudí en todas las categorías. Estamos hablando de Ras Tanura, por ejemplo, que actualmente produce unos 550,000 barriles al día o algo así, y que está cayendo por completo. Cuando hicimos el ejercicio de interrupción del petróleo en 2009 en Pekín, realizamos allí un simulacro con la participación de la mayoría de los países del mundo: Marriott, Lloyd's de Londres, AIG, todas las grandes aseguradoras, el West Texas Intermediate y el Brent Crude, los índices de referencia, subieron a unos 2 cents o $2.09 de la noche a la mañana. Las aseguradoras se negaron a asegurar y los transportistas a enviar. No tenía nada que ver con bloquear a Australia ni con movimientos de ese tipo. Tenía que ver con la destrucción que se llevó a cabo en Ras Tanura.
Y esto se va a sentir en toda la región si Irán se ve obligado, y creo que lo verán así, a pasar a este segundo nivel de objetivos. Entonces el imperio se enfrentará a una gran pregunta. Rompe el cordón umbilical con Jerusalén y básicamente dice, nos vamos de aquí, estáis por vuestra cuenta. O Epstein y lo que sea que esté molestando a Melania y Donald Trump tienen tal poder que ni siquiera podemos hacer eso. ¿Qué ocurre en ese momento? La economía global quedaría devastada. Bueno, lo dejamos aquí, Coronel Lawrence Wilkerson. Muchas gracias por su tiempo y que tenga un excelente resto del día. Tú también, gracias. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.